Hola a todos, en ocasiones me habéis preguntado si es posible cambiar el orden en el que la máquina corta nuestros diseños. Y con esto de en qué orden corta la máquina, me refiero a que, por ejemplo, enviéis unos diseños a cortar a vuestra máquina y veis que, por ejemplo, se empieza a cortar unos detalles en la parte superior, luego baja hasta abajo del todo y corta otra parte, luego vuelve a subir, luego se va a otra parte del tapete completamente diferente y se pone a cortar, y por tanto me preguntáis si hay alguna forma de modificar ese orden en el que la máquina va a ir cortando nuestros diseños. Así que en este vídeo lo que os quiero mostrar es, por una parte, unas opciones predefinidas que vienen en el programa y que nos permiten modificar este orden en el que se van cortando nuestros diseños, y por otro lado os voy a enseñar una forma manual en la que nosotros podemos decirle a la máquina qué elementos queremos que corte primero o el orden en el que queremos que vaya cortando nuestros diseños. Bueno, pues vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es ver esas opciones predefinidas que tenemos en el programa que nos permiten modificar el orden de corte. Esto lo vamos a encontrar en la ventana de enviar, donde tenemos un botón con forma de rueda dentada donde accedemos a unas preferencias del programa. Y ojo, porque estas preferencias son diferentes a las que encontramos en el área de diseño en la parte inferior de la pantalla. Así que si no lo conocíais, os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, pues vamos a ver las preferencias, así que hago clic y se nos despliega esta ventana donde una de las opciones que vamos a ver es el orden de los encargos de corte. Y aquí lo que vamos a encontrar son tres opciones entre las que podemos elegir y que va a hacer que la máquina se comporte diferente a la hora de cortar nuestros diseños. Tenemos por un lado no optimizar, por otro lado maximizar velocidad, minimizar movimiento del rodillo, y luego tenemos este check adicional que podemos desmarcar y marcar independientemente de las opciones anteriores, que dice ordenar por contornos interiores. Y en este caso se refiere a que cuando tenemos un diseño que tiene líneas de corte por el interior, lo que va a hacer es empezar a cortar precisamente por esos contornos interiores y acabará cortando por el contorno exterior. A mí personalmente esta opción sí que me parece interesante, así que como veis yo lo que tengo puesto es minimizar movimientos del rodillo y ordenar por contornos interiores. Así que aunque tenga la opción de minimizar movimiento del rodillo, que nos va a evitar que empiece por aquí arriba y se vaya por aquí abajo, esto va a estar reñido con este check, que lo que va a hacer es revisar si hay piezas internas para cortarla primero y darle prioridad antes que a los contornos exteriores. Bueno, pues como veis en el programa de Silhouette Studio tenemos estas opciones predefinidas que sí que son interesantes, pero que sí que es cierto que no nos permiten establecer un orden concreto. Así que ahora lo que os voy a mostrar es otro ejemplo para que podamos ver cómo podemos nosotros marcar el orden en el que la máquina va a ir cortando nuestros diseños. Voy a irme a otro diseño de ejemplo, que es este de aquí. Bueno, aquí tenéis el diseño montado para que al ver las piezas sueltas no digáis, bueno, pues esto qué es. Así que tengo este diseño y lo que he hecho es distribuirme las piezas con sus correspondientes colores, porque a lo mejor yo lo que quiero hacer es cortarlo en cartulina, con lo cual voy a colocar en el tapete distintos trozos de cartulinas de esos colores y querré ir a enviar estos diseños y que se vayan cortando. Así que bueno, esto está simplemente aquí para que vieseis el diseño. Lo voy a borrar y como veis tengo las piezas distribuidas por el tapete de corte. Bueno, pues yo si envío esto a cortar tal cual, me voy a venir a la ventana de enviar. Pues a lo mejor la máquina empieza cortando por aquí, luego se viene a cortar esto, luego sube y corta esto de aquí. En realidad no lo sé, es por poner un ejemplo. Bueno, y lo que queremos es que corte en un orden determinado. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar la opción de corte simple, vamos a utilizar o bien el corte por color de línea o por color de relleno. En este caso, como yo tengo mi diseño con relleno de color correspondiente, me va a interesar más hacerlo por relleno de color, pero luego veremos otro ejemplo de otro diseño en el que trabajaremos por color de línea. Bueno, pues fijaros que aquí tengo reflejados todos los colores que he utilizado en mi diseño. Con estos checks yo podría decidir que determinados elementos no se corten. Fijaros que si lo marco sale con una línea más fuerte, si lo quito significa que esto no lo cortaría. Así que desde aquí marcamos que queremos que se corte y que no, que quiero cortar solo la parte del pelo.
bueno, pues desmarcaría todo lo anterior. Pero en este caso lo voy a dejar todo marcado, voy a suponer que voy a enviar todo esto a cortar a la máquina y en este caso fijaros que el orden que tiene es este orden que estamos viendo aquí. Este es el orden en el que va a ir cortando nuestros elementos, con lo cual ahora mismo empezaría cortando por aquí, no está mal que empiece cortando por la esquina izquierda, luego se vendría a este color, es decir, cortaría esto, luego bajaría al verde clarito, que es este de aquí, luego subiría al rosa, luego al negro, luego bajaría otra vez al verde y luego vendría al morado. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, pues directamente organizándolo como nosotros queramos. Imaginad que yo quiero cortar primero este color marrón. Bueno, pues ya lo tengo arriba del todo. ¿Qué es lo siguiente que quiero cortar? El color negro, pues me vengo aquí y desde el color lo subo a la segunda posición. Y ya sé que me va a cortar primero la parte marrón, luego va a pasar a esta parte y ahora es cuestión de ir colocándolo. Por ejemplo, ahora quiero que corte lo rosa, pues lo subo. Ahora quiero que corte lo de color carne, pues ya está en su lugar correcto. Ahora quiero que me corte todo lo verde, pues mira, ya lo tengo todo aquí seguido y terminaría con el morado, que sería la esquina inferior derecha. Con lo cual, como veis, con este modo de color de relleno, que veremos que también lo podemos hacer con el de línea, podemos ir marcando el orden en el que nuestra máquina va a cortar. Y la configuración luego realmente es igual que cuando lo tenemos en modo simple. Simplemente que tenemos que darle la configuración correspondiente para cada material. En este caso, si es todo cartulina, pues todo cartulina. Pero también con esto tenemos la ventaja de que podemos dar configuraciones diferentes a cada color. Con lo cual, si yo voy a utilizar una cartulina diferente para cortar, pues por ejemplo todo esto y otra diferente para cortar, imaginad esto de aquí, porque voy a utilizar pues una cartulina verde espejo que es más gruesa que el resto, pues yo me puedo venir a esta opción y darle pues una configuración de corte diferente. Con lo cual, aparte de para esto de ordenar cómo va a ir la máquina cortando, esta opción de corte por relleno también tiene otras utilidades. Pero bueno, tampoco quiero liarme mucho con esto, que no quiero que quede el vídeo muy largo, así que si esto os parece interesante y queréis que lo recoja en otro vídeo, dejármelo en los comentarios. Bueno, pues este sería un primer ejemplo para que veáis que podemos ordenar cómo queremos que la máquina vaya cortando e incluso que sepáis que podemos añadir pausas. Si por lo que sea quiero a partir de este material que la máquina pare, botón derecho, añadir pausa y fijaros que debajo se añade una pausa. Que la quiero quitar, suprimir pausa y ya la hemos quitado. Bueno, vamos a un último ejemplo rapidito. En este caso tengo una caja. Y en este caso lo que quiero es que corte primero las líneas de plegado, que son las que tengo en color negro, y luego termine cortando el contorno exterior, que sería la línea que tengo de color rojo. Bueno, pues como veis, lo primero que he hecho es con la opción de estilo de trazo darle un color diferente a cada línea. Lo puedo poner negro, lo puedo poner verde, el color que vosotros queráis. Y una vez que ya tengamos cada una de esas líneas que queramos que corte en un orden en su color correspondiente, hacemos lo mismo que antes, venimos a enviar, pero en este caso nos venimos al de línea y fijaros que de nuevo nos aparecen recogidos los colores. Si me voy a relleno, como no tiene relleno de color, no tengo más que una opción. Así que me vengo a color de línea y aquí, como decía, quiero primero hacer las líneas de plegado. Bueno, pues voy a subir este arriba para que empiece por ahí. En acción puedo poner marcar, dejo por ejemplo cartulina lisa y luego me va a cortar la parte de la línea de color rojo que por ejemplo quiero que sea corte, con lo cual lo configuro de esta manera y sé que primero va a empezar por las líneas negras y luego va a terminar por las líneas rojas. Así que de esta forma manual, ya sea por color de relleno o por el color de la línea, podemos ir indicándole a la máquina en qué orden queremos que nos corte. Insisto que estas opciones de color de relleno y de cortar por color de línea no solo sirven para esto, sirven para más cosas, como lo que os comentaba de tener acciones diferentes o configuraciones de corte diferente para cada uno de los elementos, pero le podemos también dar este uso si queremos forzar que la máquina corte en determinado orden. Aquellos que tengáis programa de pago de Silhouette Studio, ya sea Designer, Designer Plus o Business Edition, también tenéis las opciones de capa con la que podríais también hacer algo similar. En este caso tengo todo el diseño en una misma capa, con lo cual no sería interesante para esto de ir marcando el orden en el que quiero que corte. Bueno, pues en principio
yo creo que ya estaría todo. Espero que os sea de utilidad a aquellas personas que me habéis contactado con esto de por qué la máquina va cortando cada cosa por donde quiere y si se puede hacer que la máquina corte en un orden más o menos determinado o que nosotros tengamos más en mente. Bueno, pues como os decía, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, darle a like. Si todavía no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y también quiero comentarte que tengo una opción de suscripción de pago en YouTube donde hay contenido adicional por si te quieres unir. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!